¿Qué sucede cuando el imperio más grande de la historia rompe sus propias reglas? ¿Qué ocurre cuando la arena sagrada del Coliseo, ese templo de muerte y gloria, se tiñe con una sangre que jamás debió derramarse allí? Roma, la civilización que conquistó el mundo conocido, que erigió monumentos eternos y escribió leyes que aún resuenan en nuestro tiempo, guardaba un secreto oscuro en las sombras de su grandeza, un secreto que los senadores intentaron borrar, que los historiadores omitieron deliberadamente, que la élite romana consideraba una vergüenza imperdonable. En el corazón del imperio, donde 50.000 almas rugían sedientas de sangre, donde gladiadores se convertían en leyendas inmortales y la muerte era el precio de la fama, surgió un fenómeno que desafió todo lo establecido. Mujeres empuñando espadas, mujeres vistiendo armaduras, mujeres luchando a muerte bajo el sol implacable de Roma. No estamos hablando de mitos ni de fantasías cinematográficas, sino de una realidad histórica tan brutal como fascinante, tan real como escandalosa para la mentalidad romana. Pero Roma era un imperio de contradicciones mortales. La misma sociedad que veneraba a diosas guerreras como Minerva, despreciaba a cualquier mujer que osara tomar las armas en la vida real. La misma civilización que construyó templos dedicados a la virtud femenina aplaudía con fervor cuando esas mismas mujeres se destrozaban entre sí en la arena. ¿Cómo es posible que una cultura tan rígida en sus normas de género permitiera este espectáculo? La respuesta revela la naturaleza misma del alma romana: sed insaciable de novedad, hambre eterna de violencia, obsesión enfermiza por el espectáculo que trascendía cualquier moral o tradición. Las gladiatrices no aparecieron de la noche a la mañana. Su surgimiento fue gradual, casi imperceptible al principio, como una grieta en el mármol perfecto del orden social romano. Durante la República, la sola idea de una mujer combatiendo era impensable, una blasfemia contra las tradiciones ancestrales. Pero con el imperio llegó la decadencia, la búsqueda constante de entretenimientos cada vez más extremos, más transgresores, más escandalosos. Los emperadores necesitaban mantener al pueblo satisfecho, dócil, distraído del hambre y la corrupción que carcomían las entrañas de Roma. Los primeros combates femeninos fueron considerados una curiosidad, una broma cruel para deleite de la aristocracia. Mujeres de las clases más bajas, esclavas, libertas, incluso algunas de noble cuna caídas en desgracia, eran obligadas o seducidas por la promesa de oro y gloria para entrar en las escuelas de gladiadores. Entrenaban con la misma brutalidad que sus contrapartes masculinos, sometidas a regímenes despiadados de combate, alimentadas con dietas específicas para fortalecer sus cuerpos para la guerra. La transformación era tan física como psicológica, de mujeres romanas ordinarias a máquinas de guerra capaces de matar sin piedad. La primera mención documentada de combates femeninos data del gobierno del emperador Nerón, ese tirano legendario cuya crueldad solo igualaba su sed de espectáculos extravagantes. En el año 66 después de Cristo, durante unos juegos en honor del rey armenio Tiridates, se organizaron combates de mujeres que asombraron incluso a un invitado acostumbrado a la barbarie oriental. No eran simulacros ni teatro, eran batallas reales donde las gladiatrices peleaban con la misma ferocidad que los hombres. El público romano, inicialmente escandalizado, pronto se convirtió en el más entusiasta defensor de estos combates prohibidos. ¿Por qué las mujeres aceptaban este destino mortal? Algunas no tenían elección, esclavas obligadas a luchar o morir. Otras veían en la arena la única oportunidad de escapar de una vida de miseria absoluta. En una sociedad donde las mujeres carecían de derechos, donde su existencia se limitaba a ser esposas y madres, la arena ofrecía algo revolucionario: autonomía, aunque fuera la autonomía de elegir cómo morir. Y estaban aquellas que simplemente amaban el combate, que nacieron con fuego en las venas y acero en el alma, guerreras naturales atrapadas en una época que negaba su existencia. Pero Roma las miraba con desprecio mezclado con fascinación morbosa. Los moralistas las denunciaban como la prueba viviente de la decadencia imperial. Los satíricos las ridiculizaban en sus escritos, burlándose de mujeres que abandonaban el telar por la espada. Sin embargo, cuando sonaban los tambores de guerra en el anfiteatro, cuando las puertas se abrían y las gladiatrices emergían bajo el sol romano, esos mismos críticos se ponían de pie y rugían con el resto de la multitud. Porque en el fondo, Roma amaba la violencia más que sus propias leyes, adoraba el espectáculo más que sus tradiciones milenarias. El fenómeno creció como un incendio incontrolable. Cada emperador buscaba superar al anterior en magnificencia y atrocidad.
Domiciano, sucesor de su hermano Tito, organizó combates nocturnos de gladiatrices iluminados por antorchas, transformando la arena en un infierno teatral donde mujeres luchaban como sombras danzantes de muerte. La innovación no conocía límites. Combates contra enanos, contra animales exóticos, luchas grupales donde equipos enteros de mujeres se masacraban mutuamente para deleite de senadores borrachos y plebeyos sedientos de sangre fresca. Las escuelas de gladiadores, esos centros de entrenamiento donde se forjaban los guerreros más letales del imperio, comenzaron a aceptar mujeres oficialmente. Ludus Magnus, Ludus Matutinus, cada escuela tenía su sección femenina donde entrenadoras veteranas preparaban a las nuevas reclutas. El entrenamiento era idéntico al masculino: combate cuerpo a cuerpo, manejo de espada y escudo, estrategias de supervivencia en 900. La arena. No había piedad ni concesiones por ser mujer. La arena no perdonaba la debilidad sin importar el género de quien la mostrara. Y entonces, en medio de este caos sangriento y fascinante, surgió ella. Una mujer cuyo nombre quedaría grabado en mármol para desafiar los siglos. Una gladiatrix que no solo sobrevivió, sino que dominó, que transformó la vergüenza en gloria, que convirtió el desprecio en admiración eterna. Su historia está a punto de revelarse. Su legado aguarda en las sombras de la historia. ¿Estás preparado para conocer a la mujer que conquistó el octágono romano cuando el imperio entero decía que era imposible? Su nombre desafió el olvido cuando todo parecía perdido. Mientras los emperadores caían, mientras las dinastías se desmoronaban como polvo al viento, mientras Roma misma sucumbía ante las hordas bárbaras, un trozo de mármol guardó el secreto más peligroso del imperio. Una inscripción que los moralistas quisieron destruir, que los cristianos intentaron borrar, que la historia oficial decidió ignorar durante casi 2000 años. Pero la piedra es más terca que el tiempo, más resistente que el olvido, más poderosa que cualquier emperador que pretenda reescribir la verdad. En el siglo XIX, cuando arqueólogos excavaban entre las ruinas de Ostia, el antiguo puerto de Roma, sus palas chocaron contra algo extraordinario. Un relieve de mármol emergió de la tierra como un fantasma del pasado, perfectamente conservado a pesar de los siglos enterrado en el olvido. La imagen grabada mostraba dos figuras en combate, ambas portando espadas gladius, ambas en postura de ataque mortal, ambas claramente identificadas por sus nombres tallados en la piedra eterna: Amazona y Achilia, dos gladiatrices, cuya existencia quedó inmortalizada en roca cuando sus propias biografías fueron censuradas de los anales históricos. Pero aquí está lo que hace que tu sangre hierva de emoción. La inscripción no las presenta como curiosidades ni como objetos de burla. El relieve las muestra con respeto absoluto, con la misma dignidad reservada para los gladiadores masculinos más legendarios. Sus nombres están escritos con la misma caligrafía elegante que se usaba para honrar a los héroes del anfiteatro. El mármol las inmortalizó no como vergüenza del imperio, sino como guerreras dignas de memoria eterna. ¿Comprendes la magnitud de esto? Roma, la sociedad más patriarcal de Occidente, grabó en piedra la gloria de mujeres que mataban por deporte. Amazona. El nombre resuena con ecos de leyendas antiguas, de las míticas guerreras que aterrorizaban a los héroes griegos. ¿Fue coincidencia o calculada provocación? Los promotores de juegos romanos sabían perfectamente cómo vender un espectáculo, cómo crear narrativas que incendiaran la imaginación del público. Nombrar a una gladiatrix amazona era prometerle a la multitud que verían algo sobrenatural, una encarnación viviente de esos mitos que sus abuelos contaban junto al fuego. Era marketing brillante envuelto en acero y sangre, una marca personal que transformaba a una mujer común en leyenda viviente antes de que siquiera pisara la arena. Achilia, el nombre masculino feminizado del más grande guerrero griego. ¿Ironía cruel o reconocimiento genuino de su ferocidad? La elección del nombre sugiere algo perturbador. Esta mujer no solo luchaba, dominaba. No era suficiente con ser gladiatrix. Necesitaba ser comparada con el héroe más letal de toda la mitología clásica. Imagina la presión, el peso de cargar ese nombre cada vez que las puertas de la arena se abrían. Cada combate era una prueba existencial, demostrar que merecía llevar el nombre del semidios invencible o morir en el intento de lograrlo. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. El relieve muestra que el combate terminó en misio, en empate honorable. Ambas gladiatrices lucharon con tal ferocidad, con tal habilidad equiparada, que el editor del juego decidió perdonarles la vida a las dos. Este detalle no es menor, es revolucionario.
En la brutal economía de la arena, donde los promotores invertían fortunas en entrenar gladiadores, un misio significaba reconocimiento supremo de valor excepcional. No era piedad sino admiración lo que salvaba vidas en el anfiteatro romano. Amazona y Aquilia ganaron su libertad ese día no porque fueran mujeres, sino porque eran guerreras magníficas. Pero ellas no fueron las únicas. Las fuentes históricas mencionan otras gladiatrices cuyas hazañas asombraron incluso a cronistas acostumbrados a presenciar violencia extrema. Durante el reinado del emperador Domiciano, en el año 89 después de Cristo, se organizaron combates nocturnos donde gladiatrices lucharon bajo la luz de antorchas. El historiador Suetonio describe cómo estas mujeres peleaban con la misma brutalidad que sus contrapartes masculinos, sin concesiones ni teatralidad fingida. No era circo romano, era guerra condensada en un rectángulo de arena empapada en sangre fresca. El poeta satírico Juvenal, conocido por su lengua venenosa y su desprecio por la decadencia romana, escribió horrorizado sobre mujeres nobles que abandonaban sus palacios para entrenar como gladiatrices. Describía con asco cómo estas aristócratas se degradaban voluntariamente, renunciando a sus privilegios de clase para sudar en las escuelas de gladiadores, para aprender a matar con espada y tridente. Su indignación revela algo fascinante. Estas mujeres elegían la arena libremente, seducidas por la promesa de gloria que ninguna vida noble podía ofrecerles. El escándalo no era que las obligaran a luchar, sino que deseaban hacerlo apasionadamente. Y ahora, antes de continuar revelando los secretos más oscuros de estas guerreras inmortales, necesitas convertirte en parte de esta legión del conocimiento prohibido. Si esta historia te atrapa, si sientes el rugido de Roma resonando en tus venas, entonces demuéstralo. Suscríbete ahora a Gladius Historia, el único canal que desentierra las verdades que los imperios intentaron enterrar. Activa la campanita y únete a los miles que ya forman parte del legado que nunca muere. Porque la historia no es solo el pasado, es el fuego que arde en el presente de quienes se atreven a recordarla. Pero volvamos a nuestras gladiatrices de mármol. La pregunta que debes hacerte es, ¿cómo llegaron allí? ¿Qué camino las condujo desde una vida ordinaria hasta convertirse en leyendas talladas en piedra? La respuesta es tan brutal como fascinante. Las escuelas de gladiadores no discriminaban por género cuando detectaban talento letal. Si una mujer mostraba velocidad, fuerza, instinto asesino y estómago para soportar el entrenamiento más despiadado del mundo antiguo, las puertas se abrían. El ludus no era democrático por ideología, sino por pragmatismo económico. Los gladiadores exitosos valían fortunas, sin importar qué genitales tuvieran. El entrenamiento era idéntico al masculino en crueldad, pero diferente en técnica. Las gladiatrices desarrollaban estilos de combate que aprovechaban anatomías distintas. Menor masa muscular compensada con mayor flexibilidad, menos fuerza bruta equilibrada con velocidad superior. Sus entrenadores, veteranos gladiadores retirados que habían sobrevivido docenas de combates, reconocían que la guerra tiene infinitas formas y que subestimar a un oponente por su género era la vía más rápida hacia la muerte. En la arena, el único argumento válido era el acero hundido en carne enemiga, y ese argumento no tenía género. Amazona y Aquilia probablemente entrenaron años antes de ganar el derecho de luchar en juegos públicos. Habrían empezado en combates privados para aristócratas aburridos, presentaciones en banquetes donde mataban esclavas condenadas para diversión de senadores borrachos. Solo después de demostrar consistencia letal ganarían acceso al Coliseo, al anfiteatro sagrado donde se forjaban leyendas eternas. Y ese día, cuando sus nombres fueron anunciados ante 50,000 espectadores rugientes, cuando cruzaron la arena bajo el sol implacable de Roma, sabían que estaban escribiendo historia prohibida con sangre y acero. ¿Cómo es posible que la misma multitud que rugía extasiada cuando una gladiatrix hundía su espada en el pecho de otra mujer, escupiera con desprecio si esa misma guerrera caminaba por las calles de Roma? ¿Cómo puede una civilización aplaudir con fervor lo que sus propias leyes condenan como abominación moral? Bienvenido a la esquizofrenia cultural del Imperio Romano, donde la contradicción no era una falla del sistema sino su esencia misma. Las gladiatrices existían en un limbo imposible, diosas en la arena, basura fuera de ella, admiradas y despreciadas en la misma respiración violenta. La sociedad romana mantenía una relación tóxica y fascinante con estas guerreras. Los senadores que escribían leyes prohibiendo a las mujeres de buena familia participar en espectáculos públicos eran los mismos que pagaban fortunas por asientos de primera fila cuando gladiatrices luchaban a muerte. Los moralistas que denunciaban estos combates como síntoma de decadencia terminal eran
Los primeros en asistir, escondidos tras máscaras y capuchas, incapaces de resistir la atracción magnética de la violencia femenina. Roma amaba odiar a sus gladiatrices, las necesitaba para satisfacer sus apetitos más oscuros mientras las culpaba por la degradación moral del imperio. Pero aquí está la verdad que destroza cualquier romantización. Las gladiatrices no eran respetadas como guerreras legítimas por la mayoría de la población. Eran consideradas infames, un término legal romano que significaba la pérdida total de derechos civiles y honor social. Una gladiatrix no podía testificar en juicios, no podía heredar propiedades, no podía casarse legalmente con ciudadanos romanos de buena reputación. Su existencia era una mancha permanente que ninguna victoria en la arena podía limpiar completamente. Ganaban oro y aplausos, pero perdían su humanidad ante los ojos de la ley romana, convirtiéndose en fantasmas vivientes atrapados entre la gloria y el ostracismo absoluto. Entonces, ¿qué tipo de combates enfrentaban estas guerreras condenadas? La respuesta depende del periodo y del emperador organizador. Durante el reinado de Nerón, los combates femeninos eran principalmente exhibiciones de novedad, peleas entre mujeres de élite que jugaban a ser gladiadoras con armaduras doradas y armas embotadas. Era teatro sangriento diseñado para escandalizar y entretener, no para matar genuinamente. Los aristócratas romanos se deleitaban viendo a mujeres nobles degradarse voluntariamente, confirmando sus prejuicios sobre la debilidad moral femenina, mientras disfrutaban el espectáculo prohibido. Pero con Domiciano, el sadismo alcanzó nuevas alturas infernales. Este emperador, obsesionado con superar a todos sus predecesores en magnificencia y crueldad, organizó combates donde gladiatrices luchaban contra enanos en batallas grotescas que mezclaban violencia con comedia macabra. También organizó venaciones femeninas, cazas donde mujeres armadas con lanzas enfrentaban animales salvajes traídos desde los confines del imperio: leones de África, osos de Germania, panteras de Asia, todos liberados contra guerreras que debían sobrevivir usando velocidad y astucia porque la fuerza bruta no era opción contra garras y colmillos diseñados por la naturaleza para matar. Y luego estaban los combates reales, los que hacían que la sangre de Roma hirviera de emoción genuina. Gladiatrices profesionales, entrenadas durante años en las escuelas más brutales del imperio, enfrentándose en duelos donde la muerte no era espectáculo sino consecuencia inevitable. Estos combates seguían las mismas reglas que los masculinos: armaduras específicas según la clase de gladiador, armas letales afiladas hasta la perfección, árbitros que supervisaban pero no interferían hasta que una de las combatientes yacía muerta o suplicaba misericordia. No había concesiones por género, no había piedad fingida para satisfacer sensibilidades modernas que aún no existían. Las gladiatrices adoptaban los mismos estilos de combate que sus contrapartes masculinos. Algunas peleaban como murmillo, con casco pesado, escudo rectangular y espada gladius, priorizando defensa sólida y ataques calculados. Otras preferían el estilo tracio, con escudo pequeño y espada curva, dependiendo de agilidad y reflejos superiores para compensar menor protección. Las más temerarias elegían ser retiarias, luchando con red y tridente. Completamente vulnerables, sin armadura, pero letalmente efectivas, y dominaban el arte de enredar y atravesar a sus oponentes antes de que éstas reaccionaran. ¿Eran estos combates genuinos o coreografías elaboradas? La evidencia histórica es brutal en su claridad. Morían. No todas, no en cada pelea, pero lo suficiente para que los registros arqueológicos muestren esqueletos femeninos con heridas de combate características, fracturas en brazos de bloquear espadazos, costillas rotas por golpes de escudo, cráneos con marcas de armas, penetrantes. La arena no perdonaba actuaciones mediocres ni distinguía cromosomas cuando llegaba el momento de cobrar su tributo en carne y hueso destrozados. Pero aquí está la paradoja más retorcida. Mientras más exitosa era una gladiatrix, más la sociedad la despreciaba. Una mujer que sobrevivía combate tras combate, que acumulaba victorias y riqueza, que se convertía en estrella del anfiteatro con seguidores fanáticos que apostaban fortunas en su nombre. Esa mujer representaba la amenaza máxima para el orden social romano. Demostraba que las mujeres podían ser letales, independientes, capaces de dominar el ámbito más masculino del imperio. Y Roma no podía tolerar esa verdad sin que su estructura patriarcal completa tambaleara hasta los cimientos. Entonces el imperio las utilizó de la forma más cínica imaginable, como válvula de escape para tensiones sociales y como propaganda política.
Los emperadores organizaban combates de gladiatrices en momentos de crisis para distraer al pueblo de hambrunas, derrotas militares o conspiraciones palaciegas. Las guerreras eran herramientas perfectas. Generaban escándalo suficiente para capturar atención completa, satisfacían la sed romana de violencia innovadora y luego podían ser descartadas o prohibidas según las conveniencias políticas del momento. Eran entretenimiento desechable envuelto en armadura y sangre fresca. Los registros muestran que algunas gladiatrices ganaron fortunas considerables, suficiente oro para comprar su libertad y retirarse con honor del oficio más peligroso del mundo antiguo. Pero incluso con riqueza, su infamia permanecía como cicatriz invisible. Podían comprar mansiones pero no respetabilidad. Podían adquirir esclavos pero no legitimidad social. Podían vivir como aristócratas pero siempre serían consideradas prostitutas glorificadas que mataban por deporte. Roma les dio todo excepto lo único que verdaderamente importaba: dignidad humana reconocida por la ley y la sociedad. Y mientras el imperio las explotaba para su entretenimiento sádico, mientras las multitudes rugían extasiadas viendo sangre femenina empapar la arena sagrada, las autoridades ya planeaban su extinción total, porque lo que viene después es la aniquilación definitiva, el edicto que intentaría borrar de la historia toda evidencia de que mujeres alguna vez dominaron el octágono romano. ¿Por qué? La respuesta revelará más sobre Roma que cualquier batalla jamás narrada. ¿Por qué un imperio que glorificaba la violencia más extrema, que convertía la muerte en arte y el asesinato en entretenimiento de masas, decidió repentinamente que las mujeres no podían participar en ese festín sangriento? La respuesta no está en la moral ni en la compasión, porque Roma nunca tuvo ninguna de las dos. La verdad es mucho más oscura, mucho más reveladora sobre la naturaleza del poder romano. El fin de las gladiatrices no fue un acto de humanidad, sino de control absoluto, un intento desesperado de restaurar un orden social que se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones mortales. En el año 200 después de Cristo, el emperador Septimio Severo emitió un decreto que cambiaría para siempre el destino de las gladiatrices. Prohibió completamente que mujeres de cualquier clase social participaran en combates de arena. El edicto fue claro, brutal, definitivo. No más gladiatrices en el Coliseo, no más combates femeninos en los anfiteatros provinciales, no más mujeres empuñando espadas para deleite de multitudes sedientas de sangre. Con un trazo de pluma imperial, Severo intentó borrar de la existencia un fenómeno que había fascinado y horrorizado a Roma durante más de un siglo. Pero, ¿qué lo motivó a tomar esta decisión radical? La primera razón fue política y profundamente calculada. Septimio Severo llegó al poder tras una brutal guerra civil que destrozó el imperio, enfrentando a generales contra senadores, provincias contra Roma, legiones contra legiones. Cuando finalmente se coronó emperador, necesitaba desesperadamente restaurar la legitimidad imperial y proyectar una imagen de restauración moral. Roma había sufrido décadas de caos, asesinatos de emperadores, corrupción desenfrenada y decadencia visible. Severo necesitaba un chivo expiatorio perfecto, un símbolo de todo lo que estaba mal con el imperio, algo que pudiera prohibir para demostrar que Roma volvía a sus valores tradicionales. Las gladiatrices eran el objetivo ideal, pero había una razón más profunda, más insidiosa, que carcomía las entrañas del establishment romano. Las gladiatrices exitosas desafiaban el orden patriarcal completo sobre el cual se construía la civilización romana. Una mujer que ganaba fortunas con su espada, que acumulaba poder e independencia económica, que rechazaba el rol tradicional de esposa sumisa y madre abnegada. Esa mujer era una bomba de tiempo ideológica. Si las mujeres podían ser gladiadoras exitosas, ¿qué les impedía ser generales, senadoras, emperatrices? La pregunta aterrorizaba a la élite masculina romana más que cualquier ejército bárbaro en las fronteras del imperio. El Senado romano respaldó entusiastamente el edicto de Severo. Los mismos senadores que habían organizado juegos privados con gladiatrices para impresionar a sus invitados, que habían apostado fortunas en combates femeninos, que habían aplaudido cada gota de sangre derramada, ahora condenaban hipócritamente la práctica como abominación moral. Escribieron tratados filosóficos argumentando que las mujeres carecían del temperamento necesario para el combate honorable, que su participación degradaba la pureza marcial de los juegos gladiatorios. La hipocresía era tan espesa que podía cortarse con las mismas espadas que prohibían. Pero había también un componente religioso que no puede ignorarse. El ascenso del cristianismo primitivo comenzaba a influenciar la política imperial
aunque aún faltaban décadas para que se convirtiera en religión oficial. Los cristianos denunciaban todos los juegos gladiatorios como barbarie pagana, pero reservaban su condena más vehemente para los combates femeninos. Veían a las gladiatrices como evidencia definitiva de la perversión romana, mujeres que abandonaban su naturaleza divina asignada para convertirse en monstruos sanguinarios. Esta presión moral externa dio a Severo cobertura ideológica adicional para su prohibición política. La economía también jugó su rol siniestro. Las escuelas de gladiadores habían descubierto que entrenar gladiatrices era significativamente menos rentable que entrenar hombres. Las mujeres generaban escándalo inicial, pero su novedad se desgastaba rápidamente. El público romano, después de décadas de ver combates femeninos, comenzó a perder interés. Los promotores necesitaban innovar constantemente con combinaciones cada vez más grotescas y perversas para mantener la atención. Eventualmente, la inversión no justificaba los retornos. Cuando Severo prohibió las gladiatrices, muchos empresarios del entretenimiento suspiraron aliviados, felices de eliminar una línea de negocio problemática sin perder prestigio social. Pero aquí está lo que los historiadores raramente mencionan. La prohibición no funcionó inmediatamente. Durante décadas después del edicto de Severo, registros fragmentarios sugieren que combates femeninos continuaron en provincias remotas del imperio, lejos de la supervisión directa de Roma. Gobernadores corruptos hacían la vista gorda a cambio de sobornos. Promotores locales ignoraban la ley imperial y el público seguía demandando el espectáculo prohibido. La prohibición oficial simplemente empujó las gladiatrices hacia las sombras, transformándolas en un entretenimiento clandestino aún más peligroso y menos regulado. El golpe final llegó con el emperador Constantino el Grande en el siglo IV. Este emperador, convertido al cristianismo, prohibió completamente todos los combates gladiatorios, masculinos y femeninos, declarándolos incompatibles con los valores cristianos. Aunque su decreto también fue ignorado durante décadas, marcó el principio del fin de la era gladiatoria. Los anfiteatros comenzaron a deteriorarse, las escuelas cerraron, los gladiadores fueron forzados a buscar otros oficios, y con ellos las últimas gladiatrices desaparecieron en la niebla de la historia. Sus nombres olvidados, sus hazañas, borradas deliberadamente, pero no pudieron borrarlas completamente. Ese relieve de mármol en Ostia, esas inscripciones desenterradas por arqueólogos modernos, esos fragmentos de texto que sobrevivieron incendios e invasiones, todos gritan una verdad que Roma intentó silenciar. Las gladiatrices existieron, lucharon, dominaron, murieron y ganaron. No importa cuántos edictos imperiales se emitieran, no importa cuántos tratados morales se escribieran condenándolas, la realidad grabada en piedra permanece inmutable. Mujeres romanas empuñaron espadas en la arena más sagrada del imperio y dejaron su marca sangrienta en la historia eterna. Su legado sobrevive no en los textos oficiales que las borraron, sino en el silencio mismo que las rodea. Cada vez que la historia oficial omite su existencia, cada vez que los libros de texto ignoran su impacto, confirman inadvertidamente cuán peligrosas eran realmente, porque si no importaban, ¿por qué trabajar tan duro para olvidarlas? Si eran solo curiosidades, insignificantes, ¿por qué necesitar leyes imperiales para prohibirlas? La respuesta es obvia. Las gladiatrices aterrorizaban a Roma no con sus espadas, sino con lo que representaban. La prueba viviente de que el orden establecido era una mentira frágil que podía destruirse en un solo combate bien ejecutado. Y ahora tú conoces la verdad completa. La mujer que dominó el octágono romano no fue una sola guerrera, sino todas ellas. Cada gladiatrix que respiró, sangró y rugió en la arena prohibida. Su nombre colectivo es rebeldía. Su arma es la memoria. Su victoria es que, 2000 años después, seguimos hablando de ellas mientras los emperadores que las prohibieron son apenas notas al pie en libros polvorientos. La historia ruge con acero y leyendas, y el rugido de las gladiatrices nunca fue silenciado realmente. Solo esperaba el momento perfecto para resonar otra vez en tus oídos, desafiando el olvido que Roma les impuso, reclamando su lugar eterno en el panteón de guerreros, inmortales que nunca mueren.